Cáncer. Es una palabra que, impone. Y casi siempre pensamos en dos cosas, ¿verdad? O mala suerte o genética. Pero a ver, ¿y si la historia fuese mucho más complicada? ¿Y si el verdadero peso no estuviera tanto en nuestros genes, sino en todo lo que nos rodea en el día a día? Vale, antes de nada, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué es exactamente el cáncer? Pues en el fondo es como una rebelión dentro de nuestro propio cuerpo. Células que de repente deciden ir por libre, pasan de las reglas, se multiplican sin control y pueden acabar invadiendo otras partes. El concepto parece sencillo, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿por qué pasa esto? Ahí está el quid de la cuestión. Y aquí es donde empieza lo bueno. La gran pregunta. ¿Esto es una especie de lotería genética? O sea, ¿te tocan malos genes y ya está? ¿O hay algo más? ¿Fuerzas externas que están moviendo los hilos? Venga, vamos a ver qué nos dicen los datos, que esto se pone interesante. Pues preparaos, porque aquí la cosa puede que sorprenda a más de uno. En esta batalla entre genética y ambiente hay un ganador, y es mucho más claro de lo que la gente cree. A ver, vamos al lío. Fijaos bien en este gráfico, porque es demoledor. Un 85%. El 85% de los casos de cáncer se deben a factores ambientales y solo un 15% a factores puramente hereditarios. Lo repito porque es que es brutal. 85 frente a 15. Esto le da la vuelta por completo a cómo solemos pensar sobre esta enfermedad. Y si alguien necesita una prueba, bueno, aquí la tenemos. Esto es fascinante. Los estudios sobre poblaciones que migran son la prueba del algodón. Lo que se ve es que, con el tiempo, las tasas de cáncer de la gente que se muda empiezan a parecerse a las de su nuevo país, y no a las de su país de origen. Es como si su riesgo se aclimatara. Una demostración clarísima de que el entorno y el estilo de vida tienen un peso inmenso, mucho más que los genes que se traen de casa. Vale, genial, pero factores ambientales. Suena un poco a cajón desastre, ¿no? Es un término enorme. Así que, para entenderlo bien, vamos a desglosarlo. Pensemos en tres tipos principales de agresores que vienen de fuera. Y aquí los tenemos, los tres sospechosos habituales, los químicos, los físicos y los biológicos. Estos son los agentes externos que pueden, por así decirlo, encender la mecha de esa rebelión celular de la que hablábamos al principio. Vamos con los químicos primero, y con una historia que es alucinante. Viajamos a Londres del siglo XVIII, año 1775. Allí, un cirujano, Sir Percival Pott, se da cuenta de algo horrible. Los niños desollinadores, los que limpiaban las chimeneas, estaban desarrollando un tipo de cáncer súper raro y muy específico. Él fue el primer detectivo del cáncer, por así decirlo. Ató cabos y señaló al culpable, el hollín. Fue básicamente el nacimiento de la epidemiología del cáncer. Increíble. Claro, han pasado casi 250 años y esa lista de sospechosos químicos ha crecido, bueno, una barbaridad. Hoy están por todas partes. Hablamos de cosas como el amianto en edificios antiguos, el humo del tabaco, por supuesto, los gases del coche e incluso en lo que comemos. Esa parte churruscadita de la carne en la barbacoa, pues ahí también hay. Venga, cambiamos de tercio. Ahora los físicos. Y el rey de esta categoría, sin duda, es la radiación ultravioleta del sol. Aquí la conexión es, bueno, es que no puede ser más directa. Vemos la causa, el sol, y uno de sus efectos más terribles, el melanoma. La imagen habla por sí sola. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esto, mirad la cifra. 10 millones. 10 millones de casos de cáncer de piel diagnosticados cada año en el mundo. Es una locura. Es más que casi todos los demás cánceres juntos. Y lo más importante, lo que de verdad importa aquí, es que la inmensa mayoría se pueden prevenir. Pero ojo, que el Sol no está solo en esta categoría. También está la radiación ionizante, como los rayos X, y la historia nos ha dejado lecciones muy duras sobre esto. Pensemos en los primeros radiólogos que acabaron desarrollando leucemia por la exposición, o en la terrible historia de las chicas del radio, aquellas trabajadoras que pintaban esferas de reloj con pintura que brillaba en la oscuridad y que sufrieron terribles cánceres de huesos. Son recordatorios muy potentes. Y llegamos al tercer grupo, los agresores biológicos. Y aquí, atentos, porque esto sí que suele sorprender a mucha gente. Aproximadamente 1 de cada 7 cánceres en todo el mundo lo causa una infección, un virus, una bacteria, un microbio. No es la genética, no es un producto químico, es un ser vivo. Y los ejemplos son súper conocidos. Por un lado, el virus del papiloma humano, el VPH, que es la causa principalísima del cáncer de cuello de útero. Por otro, los virus de la hepatitis B y C, que están directamente ligados al cáncer de hígado. Y lo bueno de todo esto es que, al conocer al enemigo, hemos podido crear herramientas para luchar. Vacunas, tratamientos que salvan literalmente millones de vidas. Bien,
Ya hemos identificado a los atacantes de fuera. Ahora toca hacer zoom y meternos dentro, a nivel celular. ¿Cómo narices consiguen estos factores que una célula sana se vuelva loca y se convierta en una rebelde? Pues es que la diferencia es como la noche y el día. Una célula normal es una ciudadana ejemplar, ¿vale? Respeta los semáforos en rojo, se divide solo cuando le dan permiso y si está vieja o estropeada, se retira y se autodestruye. La célula cancerosa es todo lo contrario, es una anarquista total. Se salta todos los stops, se multiplica como le da la gana, se vuelve inmortal, se mete en el terreno de los vecinos y, por si fuera poco, desarrolla una capa de invisibilidad para que la policía del cuerpo, el sistema inmune, no la pille. Una auténtica delincuente. Bueno, hemos visto el quién, el cómo y el por qué. ¿Con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la idea principal que deberíamos llevarnos a casa? Y aquí está, para mí, la clave de todo. Si el 85% depende de factores externos, eso lo cambia todo. Significa que el cáncer no es, en la mayoría de los casos, una sentencia escrita en nuestro ADN. Deja de ser una cuestión de destino o de mala suerte y se convierte en una enfermedad de factores. Y lo bueno de los factores es que se pueden conocer, se pueden estudiar y en muchos casos se pueden modificar. Y eso es poder. Y con esa idea quiero terminar. El saber que la mayor parte del riesgo no viene de fábrica, sino que está ahí fuera, en nuestro día a día, nos da una responsabilidad, pero también un poder increíble. Nos obliga a mirar a nuestro alrededor, a nuestro estilo de vida, y hacernos la gran pregunta. De todos estos factores que hemos visto, ¿en cuáles podemos influir? La respuesta, claro, no es fácil, pero hacerse esa pregunta es sin duda el primer paso y el más importante de todos.